Bienvenidos a Barman y Red, espero que estéis muy bien. Nos vamos a ir con el segundo vídeo básico, ¿vale? Para la gente que quiere empezar a montar su bar en casa. Y hoy vamos a tocar los licores. Voy a seleccionar 5 licores. Ya tenemos seleccionado 5 destilados de alta graduación, que es el primer vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer en este son 5 licores, para compaginar con los 5 destilados, y ya con esto podemos hacer muchísimas recetas. Entonces, cuidado, yo es desde mi punto de vista, para no liaros. Vosotros luego, oye, joder, haced lo que os parezca, ¿vale? Yo solo son consejillos que os doy, que, bueno, vosotros luego, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Yo he seleccionado 5 licores que me parecen los más, con los que más recetas se pueden hacer, los más sencillos de conseguir, que están en los primeros lineales. Siempre lo digo, las tiendas, que no nos volvamos locos para encontrarlo. Ya los que nos cuesta encontrar ya lo haremos en otros vídeos si os interesa. Mirad, Baileys, crema de whisky. Este es conocido por todos. Hay cantidad de recetas. Es una crema de whisky irlandesa. Funciona muy bien en los combinados, en todo lo que hagáis. Y bueno, pues ahí tenéis una crema irlandesa, una crema de whisky. Tenéis otras marcas, también os valen, usar la que queráis, pero bueno, yo os doy la referencia para que lo identifiquéis bien. Luego nos vamos a ir con el Maribú. El Maribú también es muy conocido, hay muchísimas recetas. En la mezcla se mezcla perfectamente, quedan muy ricos los cócteles, nos da mucho juego el Maribú. Es un licor con base de ron y coco, pero diréis, joder, es un ron coco. Sí, también le llamamos ron coco. Este tiene 18 grados, o sea que entra dentro de los licores, pero es un licor, la denominación es licor, ¿vale? Entonces, como es un licor, el Maribú lo tenemos que tener. Yo en este vídeo no lo meto en rones, en las recetas pondremos ron Maribú. Mirad, este tiene, el Baileys tiene 17 grados, o sea que veis la graduación que va teniendo el Malibu. No da mucho juego, lo conocéis todo, es muy versátil, y ya está. Pues es un licor de coco. ¿Qué más? Un licor de café. Bueno, también hay muchos licores de café. Siempre lo digo, que yo no promociono ninguna marca, Yo os digo para que identifiquéis, para que no os liéis si en un lineal veis varios licores de café. Pues bueno, yo sabéis que utilizo este, últimamente también utilizo este, el Black, pero hay otros licores de café que voy utilizando, voy teniendo, voy comprando, voy probando. Pero bueno, este es muy conocido, es el mexicano, tiene un toquecito dulce. Este es muy, combina muy bien este licor de café. Ahí lo tenéis, el Calúa, y es muy conocido. Ahora nos vamos con un licor de naranja, un triple seco. ¿Por qué cojo este? Porque el Cointreau es el más conocido. Este tiene bastante graduación, ¿eh? El Cointreau tiene un 40%, me parece, sí, un 40%. Es un licor de naranja, lo que pasa que le decimos triple seco. Está el Grand Marnier, también es un licor de naranja, que también está muy bien, pero bueno, este es el que tiene un precio más ajustado, y es un licor de naranja que se utiliza muchísimo en coctelería, muchísimo, desde hace muchos años. Es más seco que cualquier licor de naranja que podríamos utilizar o podríamos comprar, que no fuera un triple seco, pero al final es un licor de naranja. Entonces ahí tenéis, tenemos también, se utiliza muchísimo en coctelería clásica, coctelería hora actual. O sea, este también nos va a dar mucho juego en las recetas. Luego yo he seleccionado, estos 4 son fundamentales. Luego yo he seleccionado un licor un amaretto, un licor de almendras. ¿Por qué? Porque nos da mucho juego. El licor de almendras a mí me parece un licor genial. El de Sarono, por ejemplo, es muy conocido, tiene 28 grados, pero podéis usar el que os dé la gana, la marca que queráis, en todos, que yo ahí ya no entro, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a dar mucho juego? Vais a ver, además vais a sentir como un licor, joder, se potencia, o sea, la personalidad que tiene un licor en un cóctel. Y por ejemplo, en con el licor, con el amaretto, lo notas muchísimo, lo notas muchísimo. Y por eso lo recomiendo, Mirad, con estas 5 botellas y las 5 botellas de destilados, tenemos 10 botellas
que nos podemos hinchar a hacer recetas muy fáciles yo creo que de encontrar en cualquier sitio, de identificar para que no os liéis, y con eso podemos empezar espectaculares con nuestro bar en casa, ¿eh? Muchísimas recetas, que es de lo que se trata. Y olé. Y vamos, venga, no me vengo arriba, que si no ya me lío aquí, pero yo y... Venga, en el próximo vídeo también muy básico. Luego iremos a otro tipo de vídeos medios. Quiero que estos sean poquitos, básicos, para luego ir subiendo el nivel, ¿vale? En el próximo vídeo vamos a tocar los vasos, básicos también, ya tocaremos a otro nivel. Vamos a tocar las herramientas y yo creo que con eso, pues casi, si queréis un poquito los zumos, cuáles son mejor para empezar a utilizar y todo eso, pero bueno, ya iré yo pensando cómo hago el próximo. Espero que os valga este también, muy sencillito, muy básico, y que os sirva, joder, y sobre todo que lo paséis bien y entendáis un poquito, sin enrollarme mucho, sin meterme mucho a fondo con cada tipo de licor o de marca, que eso más adelante se puede hacer, si os interesa, ¿vale? Entonces nada, que es lo más importante. Si vais a hacer vuestro bar en casa, que lo paséis bien y seáis buenos anfitriones, anfitrionas, y sobre todo, ser felices. ¡Chao!